Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Qué bueno es el Señor que nos permite estar nuevamente aquí todos juntos para adorarle, para alabarle, para compartir su palabra. Qué importante, hermanos, es compartir la palabra de Dios cada domingo juntos y cada día en nuestros hogares. Porque la palabra de Dios es para vivir en ella, para vivir por ella. No podemos edificarnos si no estamos siempre escudriñando las Escrituras. El mismo Señor Jesucristo así lo recomendó, escudriñar las Escrituras. Entonces es importante para nosotros cada domingo congregarnos y compartir el mensaje de la palabra de Dios. Y qué bueno que estamos cantando con alegría. Qué bueno que hemos entendido que cuando cantamos estamos alabando al Señor. Y eso hay que hacerlo bien, porque un día estaremos por siempre allá en la eternidad, en el cielo, alabando al Señor. Así que mejor que sigamos practicando acá, para cuando vamos allá estar ya bien entonados. ¿Les parece, hermano? Qué bueno. En el día de hoy queremos compartir un mensaje que consideramos de suma importancia para todos nosotros, pero sobre todo para nuestras nuevas generaciones. El mundo cada vez se pierde más. Nuestros jovencitos son absorbidos por el mundo, llevados por esos caminos tortuosos del mundo, estableciendo lazos matrimoniales y relaciones con personas del mundo, dañando por completo sus vidas y además la de las siguientes generaciones. Es importante que le pongamos atención a este mensaje que inicia con lo que pasó al pueblo de Israel, comenzando desde el tiempo de Josué, pero que hoy en día estamos viviendo la misma situación. Es extraño ver que muchos cristianos cuando leen estos pasajes solamente se concentran o se concretan hablando de que es esta una historia, pero las cosas están escritas allí para nuestro ejemplo. Y no podemos ver las cosas, las escrituras en el Antiguo Testamento solo como una historia. Veámoslas como un ejemplo. Y esto que vivió el pueblo de Israel se está viviendo cada día en nuestra época, porque no le hemos prestado atención a las repercusiones que tiene desobedecer la palabra de Dios. Esta enseñanza en esta mañana se llama la desobediencia a la palabra de Dios tiene consecuencias. La desobediencia a la palabra de Dios tiene consecuencias. ¿Lo cree usted? Josué estaba viejo. Ya leímos la lectura bíblica. Josué estaba viejo, avanzado en edad, decía él mismo. Y reunió a su pueblo para exhortarlos a cumplir la palabra de Dios. Qué interesante. A no desviarse, y dice allí, ni a mezclarse con los pueblos que habían quedado alrededor de ellos. Obedecer la palabra, servir a Jehová
y no mezclarse con los pueblos que lo rodeaban. Que para nosotros esas naciones paganas de aquel tiempo simbolizan el mundo de hoy. Josué les recuerda primero de dónde los sacó Dios y todo lo que Dios había hecho por ellos desde que los sacó de Egipto. Todo el que ha leído Éxodo, Deuteronomio, Números, conoce toda esta historia. Al recordarle de dónde los había sacado Dios, los invita a esforzarse a cumplir con la palabra de Dios. Y noten la palabra esforzarse. ¿Será nuevo para nosotros esto? No. La vida cristiana no es fácil. Así como Josué, y como Dios le dijo a Josué primero, y luego Josué a su pueblo, que tienen que esforzarse para cumplir la palabra de Dios, nosotros también. No es tan solo en aquella época. Es importante entonces, cuando vemos esta historia, que nosotros recordemos de dónde nos sacó el Señor. Josué le recuerda a ellos de dónde los sacó Jehová desde Egipto. Pero es importante que nosotros recordemos de dónde nos sacó el Señor. Yo no sé de dónde lo sacó a cada uno de ustedes, lo que sí sé es de dónde me sacó a mí. Y doy gracias a Dios por eso. El Señor es el que ha hecho todo para salvarnos, para darnos esta vida abundante, para asegurarnos un lugar en la eternidad, en el cielo. Fue Él quien lo hizo todo. Nosotros no hemos hecho nada, ni merecíamos nada tampoco. Pero Él lo hizo en la cruz del Calvario. Entonces, ¿qué nos toca hacer a nosotros? Ser obedientes a la palabra de Dios, no apartarnos de su camino, apartarnos del pecado, sí, porque Él quiere que nosotros llevemos una vida santa. Lo mismo que le dijo Josué a su pueblo, nos lo dice la Escritura a nosotros. Recuerden de dónde los sacó el Señor. Obedezcan la palabra de Dios, sírvanle al Señor, apártese del pecado y viva una vida en santidad. Vamos a ver la primera parte de esta enseñanza con el pueblo de Israel. Y yo creo que todo lo que vivió el pueblo de Israel, las consecuencias de su desobediencia, es lo que pasa también en la vida de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros somos un Israel. Así que no piense, qué pueblo más desobediente, mira lo que hacía Dios y mira lo que hacían ellos, porque nosotros estamos en la misma condición. Vamos a ver lo que pasó con Israel y luego vamos a aplicarlo a nuestra época. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por la oportunidad que nos das de servirte. Señor, tú eres grande, misericordioso, Señor del cielo, digno de toda honra y de toda gloria. Padre amoroso, Padre de toda misericordia, Padre de toda consolación. A ti acudimos hoy, Señor, humildemente, para compartir tu palabra con esta bendita y hermosa congregación. Por lo cual, primero te pedimos perdón, Señor, por nuestros pecados. Te pedimos que nos ayudes a mejorar nuestra condición contigo. Que abras nuestro entendimiento y nuestros corazones para ver lo que tú nos quieres decir en esta mañana y que podamos aplicarlo a nuestras vidas. Señor del cielo, gracias por esta congregación, gracias por cada uno de los que ha venido, gracias por las visitas. Señor, en tus manos nos encomendamos. Que seas tú quien hable, que seas tú quien toque corazones. Te pedimos todo esto en el nombre santo de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Mire Josué 23. Me encanta Josué 23, 24. Ya Josué, un hombre viejo, después de tantas luchas,
habían conquistado grandes partes del territorio prometido por Dios, pero aún faltaba. Habían quedado naciones a su alrededor, naciones paganas que Dios se las había prometido, pero tenían que seguir cumplidamente la palabra de Dios. Nosotros, gracias al Señor por sacarnos de las tinieblas y traernos a su luz admirable, somos salvos, somos creyentes, somos cristianos, pero todavía nos falta por conquistar también. ¿Ve que es igual? No lo hemos, como dice Pablo, no que lo hayamos logrado todo, pero mientras tanto prosigamos a la meta, al premio del llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios, Josué 23, 1 al 5. Aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y les dijo: yo ya soy viejo y avanzado en años. Y vosotros habéis visto, noten la expresión esta, vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa. Porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. He aquí, os he repartido por suerte en herencia para vuestras tribus estas naciones, así las destruidas como las que quedan desde el Jordán hasta el mar grande, hacia donde se pone el sol. Y Jehová, vuestro Dios, las echará de delante de vosotros y las arrojará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis sus tierras, como Jehová vuestro Dios os ha dicho. Josué ya era un hombre viejo. Recordemos que Josué murió a los 110 años. Pero antes de su muerte, él llamó a su pueblo, llamó a sus líderes, a sus ancianos, para darles palabras finales de aliento e instrucciones. Pero también quería asegurarse que su pueblo siguiera en obediencia a Dios. De eso dependía que ellos prosperaran en sus vidas. De eso dependía que ellos lograran echar a las naciones paganas que quedaban. Tenían primero que ser obedientes a la palabra de Dios. ¿Usted sabe cómo puede disfrutar vida abundante en Cristo? Obedeciendo la palabra de Dios. Pero Josué lo primero que hace en este discurso es recordarle al pueblo de dónde lo sacó Dios. Y le dice, desde que lo sacó de Egipto. Y le dice, es Dios quien echó las naciones, no fueron ustedes. Es Dios el que ha hecho todo. A ustedes les toca ser obedientes. En pocas palabras, eso era lo que le decía Josué. Recuerden de dónde lo sacó Dios, pero sigan adelante en obediencia a Dios. Es igual para nosotros. Tenemos que seguir adelante en obediencia a la palabra de Dios. En Josué 24, ahí mismo seguido, nos relata punto por punto, él recordándole a su pueblo todo lo que Jehová había hecho por ellos. Y vamos rápidamente a Josué 24, versículo 8. Josué 24, versículos 8 dice, yo os introduje en la tierra de los amorreos que habitaban al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo los entregué en vuestras manos. ¿Quién los entregó? Jehová, Dios. No fueron ellos, en otras palabras, no fueron ustedes, fue Dios quien los entregó. 24:10 dice, mas yo no quise echar a Balán y os libré de sus manos.
¿Recuerdan la historia de Balaam? Dice, yo no quise, sino que los libré de sus manos. 24:11. Dice allí, pasasteis el Jordán y vinisteis a Jericó, y a los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, fereceos, cananeos, heteos, gergeseos, heveos y jebuseos, y yo los entregué en vuestras manos. Noten el resumen, ustedes no hicieron nada, fue Dios quien hizo todo. Josué les está recordando. Versículo 12. Y envié delante de vosotros tábanos, los cuales los arrojaron de delante de vosotros. Esto es a los 2 reyes de los amorreos, no con tu espada ni con tu arco. En otras palabras, ustedes no fueron los que ganaron la guerra. Fue Dios. Nosotros solos no podemos luchar contra el pecado. Nosotros solos jamás nadie puede pagar por su pecado para tener vida eterna. Fue Cristo. Solos nada podemos hacer, ni merecemos nada. Y miren el versículo 3, 24:13 allí mismo. Dice, y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, comes. ¿Qué forma de recordar que nosotros no hemos hecho nada, ni merecemos nada? Es el Señor quien ha hecho todo. Por lo tanto, entonces debemos ser obedientes a la palabra de Dios y servirle a nuestro Señor. Josué conocía las debilidades de su pueblo. Ya había muchos indicios que se estaban desviando. Pero antes de morir, Él los reunió para exhortarlos. Y es lo que hace el Señor todos los días con nosotros. Exhortarnos a guardar su palabra, exhortarnos a ser obedientes, exhortarnos a ser buenos hijos, a vivir una vida agradable. 3 puntos importantes allí en esta parte de la lectura. Lo primero que tenían que hacer era seguir la palabra de Dios sin desviarse, considerando todo lo que Dios había hecho por ellos. Lo segundo, no asociarse con las naciones paganas de alrededor. No hacer pactos, ni arreglos, ni asociarse. Y tercero, no permitir matrimonios con la gente de esas naciones. Qué interesante. ¿Será diferente hoy en día? No, lo mismo nos manda a nosotros. Dios quería proteger a su pueblo porque sabía que las tentaciones para que ellos se corrompieran estaban ahí mismo alrededor. Nosotros debemos tener cuidado porque también tenemos tentaciones alrededor de nosotros. No somos de este mundo, pero vivimos en este mundo. Y también tenemos tentaciones a nuestro alrededor. Dios quiere cuidarnos y por eso nos manda a ser obedientes a su palabra. Tenemos que tener cuidado con nuestros puntos débiles, entender por dónde flaqueamos más. Tenga cuidado con quién se está relacionando. No por el gusto, Dios quería que su pueblo no se asociara con las naciones paganas, porque Él temía que su pueblo se corrompiera. Y esto es igual con nosotros hoy. El mundo paga mal, hermanos. Las costumbres del mundo nos pueden afectar nuestra relación con Cristo.
Tenemos que vivir una vida sabia, inteligente, buscando al Señor y cuidándonos de esas naciones paganas que hoy para nosotros es el mundo que nos rodea. En el trabajo, en la casa, aún familiares nuestros. Hay que tener cuidado. Eso no era para el pueblo de Israel nada más, eso también es para nosotros, hermanos. El Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto a través de muchas situaciones por el desierto, haciendo milagros y ellos en rebeldía. Pero finalmente habían llegado a la tierra prometida. Dios, dice aquí lo que leímos, que Dios le había dado todo. Viñas, alimentos, ciudades. Había echado a los enemigos de delante de ellos. Los había derrotado. No fue Israel, fue Dios. Igual con nosotros, hermanos. Igual con nosotros. Somos salvos por gracia. Por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Fue Él el que peleó la batalla en la cruz para salvarnos. No nosotros. Lo único que nosotros hemos hecho es creer en Él. No merecíamos nada, pero Él dio su vida por nosotros. Entonces seamos obedientes. Seamos obedientes a su palabra. Es importante para nosotros también recordar de dónde venimos. ¿Usted recuerda? ¿Dónde andaba cuando Cristo lo rescató? ¿Recuerda su vida pasada? ¿Cómo estaba? En mi caso, vacío, sin un propósito. Nada estaba bien. Próximo a perder mi familia. Pero de ahí Él me rescató. Yo conozco mi condición. Cada uno de nosotros también sabe de dónde lo sacó Cristo. Entonces, seamos obedientes a la palabra de Dios. La desobediencia a la palabra de Dios tiene consecuencias graves. Así como la tuvo para Israel. Y casi todos aquí, si no todos, conocemos cómo quedó Israel al final. Para nosotros es igual. La desobediencia a la palabra de Dios tiene consecuencias. Fue Cristo el que hizo todo. Es bueno que lo recordemos. Dios lo hizo todo. Dio a su Hijo unigénito para que viniera a morir en la cruz por nosotros. Cristo fue a la cruz, fue clavado allí, fue muerto y sepultado y resucitó el tercer día para redimir nuestros pecados. Nosotros no hicimos nada. Él lo hizo todo. Entonces, seamos obedientes a la palabra de Dios. Nosotros andamos sin Cristo, lejos de Dios, muertos en delitos y pecados, pero Él nos dio vida. ¿Y qué vida? Vida eterna. Y además Cristo nos reconcilió con Dios Padre. Éramos enemigos de Dios, pero Cristo nos reconcilió con Dios Padre. Todos somos pecadores. El que dice que no comete pecado le hace a él mentiroso. Entonces partamos por ese principio, por esa verdad. Y como todos somos pecadores, tenemos que buscar de Cristo. Andábamos separados de Dios, pero Cristo en la cruz vino a pagar el precio. Pero ¿sabe qué, hermana? Así como Josué, o Dios por medio de Josué le decía a su pueblo, pero tienen que obedecer la palabra, tienen que esforzarse por cumplir la palabra. Igual Cristo nos dice a nosotros, Él quiere que le sigamos, Él quiere que le sirvamos y Él quiere que seamos obedientes a la palabra. Habrán bendiciones y hay bendiciones por obedecer la palabra de Dios. Pero también perdemos bendiciones por desobedientes. Sí, hermano. Perdemos bendiciones
Somos salvos, sí. Todo aquel que ha creído en Cristo Jesús como su Salvador personal es salvo. Y la salvación no se pierde, porque Dios no miente. El que a mí viene, no le echo fuera, dice la palabra de Dios. Pero perdemos bendiciones por desobedientes. Obedezca la palabra de Dios y viva una vida abundante. Mire Josué 23 del 6 al 11, lo que nos dice allí. Josué 23 del 6 al 11. Dice la palabra de Dios. Esforzaos. ¿Qué palabra? Esforzaos, pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra. Hay que esforzarse para no apartarse de la palabra de Dios. Dice, ni a diestra ni a siniestra, ni a derecha ni a izquierda. Camina rectamente por el sendero que el Señor te está marcando. Esfuérzate y sé valiente, le dijo Dios en Josué 1, versículos 6 y 7. Esfuérzate y sé valiente. Y después le dijo, pero esfuérzate y sé muy valiente. Y después le dice, te he dicho que seas valiente. ¿Ustedes creen por qué se repiten 3 veces en el capítulo 1 esa expresión? Porque es necesario. Es necesario que entendamos. Y la parte más importante allí en el versículo 7 de Josué 1 dice que es para guardar la palabra de Dios, para que no te apartes de ella ni a derecha ni a izquierda, para que cumplas la palabra de Dios, para que la leas, tú te apartes de ella, para que te sirva como guía, para que la medites en tu vida y entonces harás prosperar tu camino. Todo está escrito. Y eso no era para Israel solamente y para Josué tampoco es para nosotros. Y se está viviendo en la actualidad. Ya los cristianos no queremos ser obedientes a la palabra de Dios. Miren, tan sencillo, dice la palabra de Dios en Hebreos 10:24, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. ¿Y qué hacemos? No queremos venir a la iglesia. Estamos cómodos. El paseito de la playa está mejor y allá no se me pega el COVID. Somos desobedientes. Y lo mismo que le recordaba Josué a su pueblo, tenemos nosotros que recordarlo todos los días. Dice el versículo 7, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos. Mas a Jehová vuestro Dios seguiréis, como habéis hecho hasta hoy. Pues ha arrojado Jehová delante de vosotros grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. Un varón de vosotros perseguirá 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea. ¿Por quién, hermano? Por vosotros. Es Él el que pelea por nosotros. ¿Qué estamos haciendo, hermano? Esfuérzate y guarda la palabra de Dios. Esto es importante. Josué sabía lo que le esperaba al pueblo. No era fácil. Tenían pueblos paganos a su alrededor. Mucha tierra todavía por conquistar. Pero Josué sabía que su pueblo era rebelde. Sí. ¿Saben qué, hermano? Somos rebeldes. Somos rebeldes. No queremos cumplir la palabra de Dios. Cualquier cosa nos entretiene más que buscar las páginas de la Biblia y leer. Tenían que esforzarse para no apartarse de los mandamientos de Dios, porque tenían mucha influencia a su alrededor.
Por eso tenían que esforzarse. Jehová era el que había peleado la batalla. Y en el versículo 8, aquí que acabamos de leer, dice, mas a Jehová vuestro Dios seguiréis como lo habéis hecho hasta hoy. ¿A quién tenemos que seguir, hermano? Tenemos que seguir al Señor. ¿Cómo lo ha hecho usted hasta hoy? ¿Ha seguido cumplidamente al Señor? Siga haciéndolo. Y si no, busque de Cristo y obedezca su palabra. Esta es una instrucción directa que le estaba dando Josué a su pueblo, a no apartarse de la palabra de Dios. Dice, amar a Dios. ¿Usted ama al Señor? Entonces cumpla su palabra. Dice la palabra de Dios, el que me ama, guarda mi palabra. Guardar, cumplir, obedecer, aplicar a su vida. El que me ama, guarda mi palabra. Josué les advertía que no se desviaran de los ídolos de los pueblos paganos y que no podían mezclarse con esas naciones. Ya se lo había advertido anteriormente en Éxodo y también en Deuteronomio. Mire Deuteronomio 7, mire Deuteronomio 7 y versículo 1 al 5. Deuteronomio 7, versículo 1 al 5. Ya se los habían dicho. Dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra a la cual entrarás para tomarla, y hayas echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Jebeo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, y las hayas derrotado, las destruirás. Noten la orden. Las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas. Entonces, ¿podían casarse con los hijos de los amorreos? No emparentarás con ellas. No dará tu hijo a su hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Estaba prohibido el matrimonio con la gente del mundo. Y hoy nos unirás en yugo desigual. No es diferente, hermanos. No lo veamos como la historia de Israel, veamos como un mandato para nosotros también. Y miren por qué tú tenían que hacerlo, versículo 4, porque desviará a tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en fuego. ¿Había una orden o no? Dios había mandado a Israel a destruir las naciones paganas con todos sus ídolos, con todos sus dioses. Esas naciones estaban siendo juzgadas por su pecado. Era un pueblo idólatra, inmoral. Por eso Dios los había juzgado y decidió entregarles estas tierras a los israelitas. Pero tenían que seguir cumplidamente la palabra de Dios. Y ahí estaba la clave. El Señor tenía un propósito con su pueblo, salvarlo de la ruina que le causaría la idolatría y la inmoralidad de esos pueblos. ¿Ustedes no creen que el Señor nos ama tanto que también quiere protegernos de eso a nosotros? De la idolatría, de la inmoralidad que vive el mundo.
Dios quiere un pueblo santo. Dios sabía que si los israelitas se involucraban y se casaban con ellos, se corromperían adorando a dioses falsos y se apartarían de él. Dios lo sabía. Y por eso le estaba advirtiendo a su pueblo. Dios los seguiría bendiciendo si ellos cumplían, pero si no, habría consecuencias. Por eso se los estaba advirtiendo. Hay consecuencias serias, hermano, si nosotros desobedecemos el mandato de Dios. Hay consecuencias terribles si un hijo de Dios, conociéndole y conociendo su palabra, se va y se corrompe con las costumbres del mundo. El pecado, la inmoralidad, la idolatría, sus reuniones, sus costumbres. Muchos cristianos, jóvenes sobre todo, pero aún mayores, se han corrompido por seguir la corriente de este mundo. Eso era lo que Dios quería evitar con Israel y eso es lo que Dios quiere evitar de nosotros también. Joven, que estás aquí, dice la palabra de Dios aquí, no os unáis. Y si no acepta a Cristo, chao. Porque se te van a pegar las malas costumbres del mundo. Cuidado, hermanos, cuidado. Miren lo que hizo el pueblo de Israel después que le dieron todos estos consejos. Vamos rapidito allí al libro de Jueces, un poquito más adelante. Jueces capítulo 1, versículos 27 y 29. Jueces 1, 27 y 29. Dice la palabra de Dios. Tampoco Manasés arrojó a los de Bet-Sean, ni a los de sus aldeas, ni a los de Tanac y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleán y sus aldeas, ni a los que habitan en Megiddo y en sus aldeas. Y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. Pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. ¿Qué significa ser tributario a alguien? Lo dejó allí para que le pagaran impuestos. Pero Dios, que le había dicho en Deuteronomio, acabamos de leer, destrúyelos. Destrúyelos. Y sus imágenes y su ídolo. No hagas alianza con ellos. ¿Qué hizo Israel? Hizo alianza. Dice el versículo 32, y moró a ser entre los cananeos que habitaban en la tierra, pues no los arrojó. Dice el 33, tampoco Neftalí arrojó a los habitantes de Bet-Semes. Y sigue diciendo, muchos de ellos hicieron alianzas para que les pagaran impuestos. Dios no les había dicho eso. Desobediencia a la palabra de Dios. Y déjeme decirle algo. Si una jovencita se casa con un mundano no creyente, ¿qué es eso? ¿Desobediencia o es obediencia? Desobediencia. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Miren Jueces 2, 1 al 4. Jueces 2, 1 al 4, un poquito más adelante. Y entenderemos por qué Israel fue al final destruido, esclavizado nuevamente y llevado en cautiverio por desobediencia a la palabra de Dios. Dice aquí, Jueces 2, 1 al 4. El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquín y dijo, yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros,
con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido mi voz. Noten la consecuencia de la desobediencia, hermano. No habéis atendido mi voz, dice aquí. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados y sus dioses os serán tropezaderos. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y ¿qué hicieron? Ya era tarde. Como nosotros muchas veces lloramos cuando ya es tarde. El pueblo de Israel lloró. ¿Y quién le dijo a ellos lo mal que estaban haciendo? El ángel de Jehová. ¿Quién es el ángel de Jehová, hermano? Cristo. Jesucristo. Usted se imagina, bueno, y no me imagino, es que lo dice en la palabra. Cuando usted lee la palabra de Dios y usted se confronta con ella, el ángel de Jehová también le dice, fulano, fulana, tú estás haciendo esto, esto y esto y esto está mal. Pero pensamos, no, se lo está diciendo al vecino y no a mí. Igual la palabra de Dios nos habla hoy. Se revela a nosotros, Dios se revela a través de la palabra. Pero a veces preferimos seguir desobedeciendo. ¿Para qué llorar? Ya lo habían hecho. Y Dios cumple su palabra. Él le dijo, entonces los voy a destruir. Dios cumple su palabra. Miren Jueces 2 del 10 al 13. Jueces 2 del 10 al 13. Dice, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que había hecho por Israel. ¿Saben cuál es uno de los temores más grandes que yo tengo como persona, como padre, como abuelo? Que se levante una generación que no conoce a Dios, ni las obras que ha hecho Dios. Dice que murió Josué y todos los ancianos de esa época y se levantó una nueva generación que no conocía a Jehová. Dice el 11, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales, a los dioses. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a su alrededor, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Versículo 13. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y por eso dice el versículo 14, y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de los robadores que los despojaron y los vendió en manos de los enemigos de alrededor y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Decía mi abuelita, en guerra avisada no muere soldado. Se los había dicho y ellos no obedecieron. Mis queridos hermanos, Dios nos habla a través de su palabra. Obedezcamos la palabra de Dios. No caiga en la ira de Jehová. Esto es triste. Cuando leemos esto, recuerden, no es solamente historia. Es que están allí para que nosotros aprendamos lo que no debemos hacer y lo que sí debemos hacer. Debemos obedecer cumplidamente la palabra de Dios. Y mire Jueces, capítulo 3, versículos 5 al 6. Jueces 3, versículos 5 al 6.
verdaderamente que el ser humano es rebelde. Todo lo que Dios le dijo que no hicieran, eso hicieron. ¿Y qué hacemos nosotros, hermano? Igual. Gracias, hermano. Igual. Por eso tenemos que estar pegados a la palabra. Por eso Cristo tuvo que morir para poder salvarnos. Miren, Jueces 3, 5 y 6 dice, así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. No los echaron, habitaban entre ellos. Como nosotros habitamos entre el mundo. Dice el 6, y tomaron de sus hijas por mujeres y dieron sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. ¿Recuerda lo que decía allá Deuteronomio 7 del 1 al 5? No harás lazos matrimoniales con los hijos de esos pueblos. Y aquí dice, tomaron de sus hijas por mujeres y dieron a sus hijas a los hijos de estos pueblos paganos. ¿Qué es eso? Matrimonio desigual. Yugo desigual. Y por eso se encendió la ira de Dios. Cuando yo leo esto, hermano, y veo que en nuestros días cada vez existen menos familias, cada vez hay más divorcios, cada vez más niños tienen que criarse con sus abuelos o con solamente su mamá. ¿Por qué está pasando eso, mis queridos hermanos? Porque hoy en día también estamos haciendo como hizo Israel. Las muchachas y los muchachos de la iglesia se van a emparentar con los hijos del mundo. Hay matrimonios desiguales. Si una muchacha se casa con un inconverso, ¿será que puede seguir viniendo a la iglesia? No. Lo que sí va a hacer es que la costumbre del inconverso, o viceversa también si es el muchacho, la costumbre de allá, va a pasar como esto. Dice, y quedaron adorando a sus dioses. Igual. No se extrañen si una muchacha o un muchacho de la iglesia se casa con un inconverso y queda metida en la procesión de Santa Librada. Sí, hermano, con dolor lo digo, pero es así. Es así. Lo que pasó allá es lo mismo que está pasando hoy. ¿Y hacia dónde vamos? Ya no hay familia. Ya no hay familia. Porque una pareja cristiana, cuando tiene sus niños, vienen todos a la iglesia. Pero si uno de los dos no es cristiano, ¿van a venir con los niños a la iglesia? No. ¿Qué enseñanza les damos entonces a los hijos? El pueblo de Israel fue desobediente por completo a la palabra de Dios y afrontaron las escalofriantes consecuencias de su pecado. Nosotros también muchas veces enfrentamos las consecuencias del pecado. Somos salvos por fe en Cristo. Él nos perdona, pero las consecuencias de los pecados las vamos a pasar. Permitieron matrimonio con los hijos e hijas de los pueblos paganos, creyeron en su idolatría y se apartaron del Dios verdadero. Eso fue lo que hizo Israel. Cuando leemos más adelante al profeta Isaías, leemos al profeta Jeremías y vemos cómo el pueblo de Israel fue llevado en cautiverio, fueron consecuencias de su pecado, porque Dios se los había advertido. Y todavía mandó a profetas como estos a predicarle la palabra, a decirle dónde estaban equivocados y no creyeron. ¿Se parece hoy? Dios mostró su amor supremo por Israel y tuvo gran paciencia por este pueblo, tal como lo hace con nosotros hoy. Los creyentes de hoy en día tienen el amor de Dios. Por eso Cristo murió por nosotros, pero no debemos creer que su paciencia y amor
significa aprobación a nuestro pecado. No, hermano. Por eso muchos cristianos caen. Soy salvo. Ya estoy bien, no tengo más nada que hacer. Dios no tendrá por inocente al culpable. Eres un Dios de misericordia, un Dios de amor, pero no tendrá por inocente al culpable. Las consecuencias de su pecado la va a vivir. Tenga cuidado. Cuidado con sus deseos pecaminosos. Cuidado con su vida pecadora. Porque con el tiempo pasará las consecuencias dolorosas que produce el pecado en su vida. Eso precisamente es lo que trae la desobediencia a la palabra de Dios. El pecado, el dolor, el sufrimiento, muerte y destrucción. Porque Dios no tendrá por inocente al culpable. Dios es un Dios de amor, pero Dios aborrece el pecado. Tengamos cuidado, hermano. Aconsejemos a nuestros jóvenes. Hablemos con nuestros hijos y nuestros nietos. Dios no quiere esa mezcla con el mundo. Aquí está el ejemplo. Las naciones paganas de los amorreos, fereceos, jebuseos, simbolizan al mundo de hoy. Así como Dios le había dado instrucciones a su pueblo, también nos las da hoy a nosotros, a través de su palabra. ¿Recuerdan que les dijo que lo amaran a Él y le sirvieran a Él? Cuando vamos a Marcos 12:30, mire lo que nos dice allí también para nosotros. Marcos 12:30. ¿Qué nos dice la palabra de Dios a nosotros? Dice aquí, y lo sabemos de memoria este versículo, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este es el principal mandamiento, dice aquí Marcos 30. ¿Ama usted a Dios? Con todo su corazón, con toda su mente y con toda su fuerza. ¿Lo ama? Entonces obedezca su palabra. Ahí está la clave. Yo amo a Dios, sí, pero estoy haciendo lo que me da la gana. Cristo lo dijo. Si me amáis, guarda mi palabra. También la palabra de Dios hoy nos dice lo siguiente. Mire conmigo, Primera de Juan 2. Primera de Juan 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 16. A los israelitas le dijo, no se mezclen con las naciones paganas. Mira lo que nos dice a nosotros. Versículo 15. Primera de Juan 2:15. No améis a quién. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Ama usted las cosas del mundo, hermano? Bueno, es que hay algunas cositas que me gustan. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Tenga cuidado. Dice el 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino ¿de dónde? Del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece ¿cuándo? Para siempre. Esto no es palabra del hermano Ángel, esta es palabra de Dios. Esta es palabra de Dios. Nosotros, la Iglesia Bautista Bíblica de San Antonio, predicamos lo que dice la palabra de Dios, no palabras de hombre. Por eso leemos lo que nos dice aquí. Primero vimos el gran mandamiento y ahora no ames al mundo.
Pero cuidado, algunas personas piensan que amar al mundo tiene que ver solamente con lo externo. No, las personas con quien frecuentas, lugares que visitas o actividades que disfrutas. Sin embargo, amar al mundo empieza con el corazón. Y recuerden que engañoso es el corazón. A veces nos metemos donde no debemos, porque miramos y nos gustó algo, o deseamos algo, los ojos, la carne, o quiero sentirme superior, la vanagloria. Por las mismas cosas pecamos, por las mismas cosas pecamos. Amar al mundo empieza con los deseos de la carne. Ese afán por la satisfacción de deseos físicos, eso está matando, involucrando a nuestras personas creyentes. Deseos por satisfacer, afán más bien por satisfacer deseos físicos. Eso es amar al mundo. Deseos de los ojos, anhelo por lo que vemos. Y la vanagloria de la vida, la obsesión por un nivel social más arriba o la obsesión por yo querer ser lo más grande. Yo soy el más. Vanagloria. Pensar que usted siempre es el que tiene la razón. Vanagloria. El único que tiene la razón es Dios. Eva fue tentada por esos tres conceptos. ¿Recuerdan? Vio el árbol codiciable. Y el enemigo le dijo que si comía iba a ser como Dios, vanagloria. Lo vio los ojos, lo codició la carne y la vanagloria. El diablo es astuto y también por esas tres áreas atacó a nuestro Señor Jesucristo en el desierto. ¿Recuerdan? ¿Y usted piensa que no lo va a atacar a usted? Sí, hermano. Todos los días nos ataca por estas tres áreas. Cuidado. Mejor no ame al mundo ni las cosas que están en el mundo. Tenga cuidado. Es posible que alguien dé la impresión de evitar los placeres mundanos mientras todavía alberga esos deseos en su corazón. Sí, pasa. Ay, este hermano y esta hermana son santos, mira, qué buenos cristianos. Y el corazón de ellos pensando en el mundo. Tenga cuidado. Su conducta, hermano, su conducta refleja valores del mundo o valores de Dios. ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? Termino con este pasaje que está terminando de dañar a todas nuestras familias. ¿Por qué hemos traído todos estos pasajes? Para que veamos que no fue solo Israel, sino que las mismas cosas están acá para la iglesia, para nosotros. Y tenemos que cuidarnos. Segunda de Corintios 6. Segunda de Corintios 6. Versículo 14 al 18. Segunda de Corintios 6, 14 al 18. Dios le dijo a Israel, no se mezclen con las naciones paganas. No adoréis a sus ídolos, ni establezcan relaciones parentales con ellos. Eso se lo dijo Dios a Israel. ¿Y qué hizo Dios? ¿Qué hizo Israel? Desobedeció, ¿cierto? Por eso fue llevado en esclavitud, fueron destruidos, hubo hambre nuevamente, hubo muerte, hubo dolor, y aunque Dios le creó jueces durante esos 400 años, cuando moría el juez, Israel de nuevo caía.
Pero ahora el Señor nos dice a nosotros, 2 Corintios 6, 14 al 18. Miren, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Observe a su familia, a sus hijas, a sus hijos, a sus nietos, a sus nietas. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Cuando vemos lo que está pasando hoy en día, esto nos da tristeza. Si somos verdaderamente creyentes, salvos, esto nos va a pegar en el corazón. Sobre todo porque ya vimos lo que le pasó a Israel. El pueblo amado de Dios por desobedecer. ¿Y cuántos hoy en día están desobedeciendo este mandato? Ay, ay, mamá, papá, es que es bonito, es que elegante ese muchacho. Dios no es más elegante y más bonito. Y Dios nos está dando una instrucción. Pablo amonesta a los creyentes a no establecer vínculos con los incrédulos porque podría debilitar su entrega a Cristo. Y yo no digo podría, lo va a hacer. Lo va a hacer. Esto no significa, hermanos, que debemos aislarnos. No, porque debemos aprovechar la mínima oportunidad para hablarle a esas personas de Cristo, pero no establecer vínculos matrimoniales. No. Porque bien lo dice Pablo aquí, que tiene que ver Cristo con Belial. Cuando Pablo usa a Belial se refiere a Satanás. ¿Qué tienen que ver los hijos e hijas de Dios con los hijos e hijas del diablo? Nada. Ahí no hay concordia, no hay comunión, no debe haber relación. Pero es lo que está pasando hoy en día, lastimosamente, es lo que está pasando. Pablo quería que los creyentes de Corintio estuvieran activos en su testimonio con los incrédulos, pero que no comprometieran su fe al establecer vínculos personales. Esas son dos cosas diferentes. Que un joven, una joven esté activo en su fe como testimonio a un incrédulo, eso es correcto, pero no que comprometa su fe por establecer vínculos personales. Son dos cosas diferentes. Anoche hubo una tremenda actividad aquí de jóvenes. Vi a unos jóvenes testificándole a otros, qué bueno. Pero el hecho de que se invite a un joven incrédulo no quiere decir que la chica va a salir empatada con él. Hay que hablarles de Cristo. Eso es lo que hay que hacer. No matrimonio. No comprometa su fe, porque esto pondría en peligro su lealtad a Cristo. ¿Qué tiene que ver la luz con las tinieblas?
Yo soy la luz del mundo, dijo Cristo, y el que me sigue no andará más en tinieblas. Pero hay algunos que quieren andar en tinieblas. Ven a las tinieblas hermosas y bonitas. Pero ¿saben qué es lo más bonito que ven? Las faldas por acá arriba. Y se entusiasman. Y se nos van. Y la muchacha ven, el muchacho, el reggae de ahí. Ah, pero en la iglesia no hacemos nada de eso. Y que voy para allá. Se están dañando su vida y la vida de sus hijos, que no es tan solo la de ellos, sino cuando viene esa generación que no conoce a Jehová, como dice aquí en Jueces 2:10, ¿cómo queda el mundo? La pregunta es, joven, varón, señorita, al involucrarse con un converso, verá comprometido su tiempo al servicio del Señor, número 1. Número 2, se verá involucrado en actividades que no agradan al Señor. Número 3, ¿y qué de la crianza de sus hijos? ¿Cómo va a criar a sus hijos el matrimonio entre un inconverso con una cristiana? ¿Será que los hijos van a ser cristianos o inconversos? ¿Querrá usted, joven, o usted, caballero joven, que sus hijos sean incrédulos? ¿Que sus hijos se vayan al mundo? No os unáis en yugo desigual. Termino con esta reflexión. Dios no quería que Israel se involucrara en matrimonios con los pueblos paganos porque se corromperían. Y así fue. Así fue en la realidad. Se corrompieron. Es lo mismo con nosotros. Las actividades, las costumbres y las prioridades de los inconversos lo apartarán de lo que Dios quiere que usted sea. Vamos a orar. Y tenemos mucho por qué orar. Oremos por nuestros jóvenes. Oremos por nuestros hijos. Oremos por nuestros nietos. Padre amado, te damos la gloria a ti, Señor. Señor Jesús, tú que viniste a morir en la cruz por nosotros, que dejaste tu trono en el cielo para venir a este mundo, para pagar por nuestros pecados, ten piedad de nosotros. Ayúdanos y oriéntanos, Señor, para buscar lo mejor para nuestros familiares, para que no se vayan al mundo a adorar imágenes, ni a contraer relaciones matrimoniales con incrédulos, ni a practicar costumbres de los inconversos, ni a hacer las cosas que te desagradan a ti, Padre amado. Ayúdanos, Señor, a llevar una vida abundante y en santidad. Que no nos pase como al pueblo de Israel, que tu ira vino sobre ellos por desobedecer tu palabra. Señor, toca el corazón de cada uno de los que están aquí y de los que son miembros de la Iglesia Bautista Bíblica de San Antonio, para que no caigan, no se corrompan y no se vayan al mundo. Señor, protege a tu pueblo. Continúa cuidando a tu pueblo. Tú dijiste que nadie podrá arrebatar las ovejas de tus manos. Somos tus ovejas, Padre. No permitas que nuestros jóvenes establezcan relaciones con personas de malas costumbres, de mal vivir, que no han creído en ti, Señor. Ayúdanos, Padre, a hacer una vida que te agrade. Señor, y si alguien aquí no te ha conocido como Salvador personal, que este sea el día, Señor,
que tú le toques su corazón para que levante su mano ahora que hacemos el llamado y diga: yo quiero ser salvo hoy para tener vida eterna, para disfrutar de una vida contigo, Señor. Padre amado, bendice esta congregación. Manténgase con los ojos cerrados. Si aquí en esta mañana o alguien que está viendo esta transmisión quiere recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador personal, hoy es el día. Si usted quiere ser salvo, hoy es el día para asegurarse a dónde va cuando muera. Hay alguien aquí que Dios ha tocado su corazón y desea levantar su mano para decir: yo quiero ser salvo hoy. ¿Hay alguien aquí así que levante su mano? ¿Alguien? Gracias, Señor, porque tú nos estás cuidando. Bendice a cada uno de los asistentes, bendice a cada uno de los que están en su casa. Te lo pido en el nombre santo de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.